Ya. Cordial saludo, compañeros. Bienvenidos a este espacio. Para el día de hoy vamos a abordar algunas preguntas claves sobre la psicología política, temas centrales y el potencial para influir en procesos comunitarios y de reconciliación en un escenario postconflicto. Particularmente lo hablaremos es que esté centrado en Colombia, ¿listo? Las personas que componemos este grupo somos Camilo Andrés, Juliana Esteban, Nicole Stephanie, Angie Lorena y Astrid Dayana. Entonces, primero empezamos con la primera pregunta. Compañeros, ¿ustedes qué entienden por psicología política? Buen día para todos. Mi nombre es Juliana Esteban. Personalmente, sobre la psicología política, pienso que es una importante ciencia que nos permite ser un poco más instrumentales, por decirlo así, en nuestro comportamiento político. ¿Esto a qué se debe? A que nos ayuda a entender conceptos importantes que muchas veces son complejos y que la política es como un eje central en la vida como en la vida del ser humano y de la sociedad, ¿no? Entonces, ella se encarga de analizar fenómenos que existen dentro de la naturaleza política y a partir de ello, pues también ahonda mucho en los aspectos psicológicos, que pues es muy importante para nosotros como futuros psicólogos. Y también nos ayuda a percibir de mejor forma todos esos ámbitos como la corrupción, los partidos políticos, los movimientos sociales. En este caso, hablando del conflicto, nos ayuda como a entender un poco cuáles son las bases y las causas de ese conflicto que existe en nuestro país y cómo desde nuestro rol como psicólogos podemos contribuir a ello. Muchas gracias. Muy bien, compañera. Y pues estoy de acuerdo contigo, compañera. Yo también pienso que la psicología política es una rama, pues, que estudia como la unión de los procesos psicológicos y fenómenos políticos existentes, también entendiendo cómo los comportamientos, las actitudes de los individuos influyen también en las políticas, en comportamientos de las instituciones políticas y sistemas políticos que existen pues a nivel tanto nacional como internacional. Y ya, no sé si les parece, pasamos a la siguiente pregunta. Listo, muy buenas observaciones, compañeras. Entonces seguimos con la siguiente. ¿Cuál es el objetivo de estudio de la psicología política? Eh, Buenos días, mucho gusto. Me presento, mi nombre es Camilo Andrés Aldana. El objetivo del estudio se centra en los procesos psicológicos y los fenómenos políticos, es decir, investiga cómo los factores psicológicos, como las emociones, actitudes, creencias, valores y personalidad, que influyen en el comportamiento político de individuos y grupos y como a su vez las estructuras políticas y eventos que impactan en la psicología de cada una de las personas. Sí, y, bueno, también me presento, soy Dayana Torres. Em, el objeto de estudio de la psicología política, sobre todo aquí en Colombia, se basa más desde el objetivo social de reconstrucción, ¿no? Vivimos en un país que ha estado en guerra por más de 50 años, ¿cierto? Y pues el objetivo de la psicología política dentro de este entorno es como el estudio de ese conflicto que nos ha llevado a tener tanta comportamientos violentos, ¿no? Eh, Desde esa reconstrucción no solamente de un país, sino desde el ser humano. Y es donde se involucra ahí la psicología, ¿cierto? Desde la psique, desde el ser humano, desde esa relación, desde el humano con esos partidos políticos o con esas creencias políticas, con las decisiones políticas, con el comportamiento electoral, con la personalidad, con esas conductas que nos han llevado como a esta crisis profunda que tenemos en el país, ¿no? Entonces, el objeto de la psicología política en Colombia creo que es básicamente, o creo que se fundamenta como en esa reconstrucción y en esa memoria de país y en esa reconstrucción de cada uno de los individuos que, inmersos o no dentro del conflicto, pues han como socavado esa conducta del ser humano. Entonces, Muy bien.
Listo, seguimos entonces con la siguiente pregunta, compañeros. ¿Cuáles son los temas de análisis y principales líneas de investigación de la psicología política? Hola, buenos días. Pues los temas de análisis de psicología política incluyen la percepción que tienen los líderes, la identificación política, los comportamientos electorales, también la opinión pública que exista, ¿sí? Y también dentro de estas, pues podemos decir que la influencia de los medios de comunicación, ¿no? Y dentro de las principales líneas de investigación también, pues se puede decir que abarca la radicalización, la construcción de identidades políticas, también el impacto que existe dentro de los traumas históricos en el comportamiento que tienen los individuos, tanto político como sociales. Listo, compañero. Bueno, la psicología política en Colombia también han tenido que abordar diferentes, digamos, más que todo en el conflicto armado y en la victimización, ¿no? Y también estamos en esos procesos de paz que realmente han llevado como mucho tiempo y el tema de la reconciliación es algo que se ha tornado bastante extenso en nuestro país. Y lo que nos lleva ahorita, digamos que estamos en un auge, es tratar de llevar el papel este de la memoria histórica y la reconstrucción realmente de la paz, aunque ha sido un poco difícil realmente. Tratamos de dar un paso, pero damos dos pasos más atrás con todo lo que ha pasado últimamente. Pero pues ese es como el eje central, ¿no? Sí, Sí, compañera, eso es ahorita como en lo que más nos estamos centrando en este momento acá en el país. que básicamente como que se torna más hacia los grupos, como de que, sí, Sí, la paz, pero tiene que ser una reconstrucción individual, porque los colombianos exactamente. sufrimos es de falta de memoria. Tenemos que reconstruir esa memoria porque si uno reconstruye la memoria, pues va a la no repetición. El problema es Ujú. que no reconstruimos esa memoria, no tenemos esa memoria, no tenemos esos procesos profundos de cambio, entonces pues se repite y se repiten las mismas conductas, ¿no? Entonces pienso que es ahí donde es fundamental nuestro papel en ese trabajo de cambio y de transformación, ¿no? Desde las diferentes áreas de donde nos desempeñemos, en este caso, el tema político, que creo que se centra desde todas las áreas, ¿no? Involucra el tema social, el tema comunitario, el tema individual, bueno. Listo, Exactamente. esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿De qué manera la psicología política puede contribuir hacia el fortalecimiento de procesos comunitarios? Bueno, eh, estamos hablando de reconstruir, ¿no? De rememorar como esas cosas que han sucedido. Ujú. Pero pienso que la psicología política también aporta como a la reparación, ¿no? Al conflicto armado. Entonces, es importante tanto para las víctimas como también para los victimarios reconstruir esos hechos, que se dé a conocer lo que pasó para que pueda haber una posterior reparación de cosas. Pienso que reconstruir y reparar es un gran camino para la paz, para la restauración de esos conflictos. Digamos que esos pasos como que han saltado, no se ha logrado una correcta reparación, una paz de verdad que sea equitativa, tanto para la víctima, también para el victimario, porque él merece un nuevo comienzo también, merece que eso que pudo haber realizado también a su vez sea reparado en él y pueda continuar la vida. Entonces, digamos que lo que hace que se salten esos procesos, entonces no termina siendo una buena reparación. Entonces, la psicología política en la comunidad creo que es muy importante, tanto para entender esos procesos como para poder contribuir desde el rol de cada uno a que eso se lleve a cabo. Muchas gracias. Muy bien, compañera. Creo que nos Bueno, falta también, esa. sí, listo. Entonces, por último, ¿cómo la psicología política puede ser un instrumento hacia la construcción de perdón y reconciliación en un escenario post-conflicto aquí en Colombia?
Pues vemos que pues el Dale. rol de nosotros como psicólogos, ¿cierto? Y desde esa herramienta que podemos usar, tenemos que intervenir a las comunidades, a esos individuos que han estado involucrados en el conflicto, esas comunidades que han sufrido esos embates de la violencia profundos, pero también a, a toda la sociedad, ¿no? A todos como que nos ha tocado ese tema de la violencia, del conflicto, y se ha como normalizado. Entonces, considero que el psicólogo político tiene que hacer esos procesos, ¿cierto? Eso, no solamente el estudio del por qué, sino los procesos en sí, no solo comunitarios, sino individuales, para que haya Ujú. realmente un cambio de una verdadera reconciliación, una verdadera transformación de memoria, no solo con el psicólogo político, sino en procesos interdisciplinarios y transdisciplinarios con otras áreas, que es lo que, como que es lo que se requiere para que realmente haya un cambio y realmente haya una verdadera transformación en el posconflicto, porque vamos de posconflicto en posconflicto. Sí. Sí, Sí, yo creo tienes que toda la el... razón. Ay, no, sigue, compañero. Tranquila. Sí, pues se pueden, digamos, crear como de acuerdo a los individuos o al público que haya, crear asimismo un programa que esté relacionado al 100% con ese problema que ellos tengan, porque pues en diferentes partes del país, pues en todos hay conflictos, ¿sí? Pero no todos son como igual de grandes, por decirlo así. Entonces, asimismo, crear o promover como esos espacios para ayudarlos a mejorar esos problemas, que hayan ese, como esos perdones, esas reconciliaciones entre ellos. Yo opino que como psicólogos somos como vitales para el perdón. Personalmente he tenido escenarios en mi familia de conflicto armado y sé pues de muy buena fuente lo difícil que es perdonar. Entonces creo que partiendo del perdón es que se puede haber una reparación, que se puede llegar a recordar esos momentos sin sentir rencor, sin sentir de pronto tristeza. Y nosotros desde nuestro rol como psicólogos, creo que las comunidades le hace falta mucha terapia, mucho psicólogo, porque esa es la única forma de llegar a perdonar, de llegar a transformar las cosas, de que esas vivencias, porque no creo que esas vivencias de conflicto armado dejan mucho rencor generan mucha rabia y eso lo único que desencadena es más conflicto, porque digamos de un conflicto armado en familias queda rabia, queda impotencia y eso genera mucho más conflicto entre las comunidades. Como psicólogos ayudamos a reparar, ayudamos a sanar y que Ujú. pues gracias a esa forma en que la gente sana, las comunidades sanan, pues se hace un mejor futuro, mejor población y una mejor sociedad. Como psicólogos, para psicología, ya sean emocionales como actitudes, también permitimos entender el trauma que ha vivido cada persona y cómo eso afecta su forma de pensar y sentir. También podemos ayudar a fomentar la empatía entre víctimas y victimarios, lo que es la clave para la reconciliación. Además, al cambiar la percepción negativa y fomentar el diálogo, se puede reducir el odio y el resentimiento. También o podemos apoyar el proceso de justicia restaurativa, donde las personas hablan o pueden hablar de lo que pasó y buscan formas de reparación emocional. Por último, podemos contribuir al crecimiento político en memoria colectiva que ayuda a recordar el conflicto de manera que promueva la paz en lugar de perpetuar el rencor. En lugar de Listo. perpetuar. Bueno, claramente la psicología política tiene un gran impacto, ¿no? No solo en el análisis de los conflictos, sino también en la construcción de caminos hacia esto, hacia la reconciliación y la paz.
Bueno, compañeros, yo creo que para cerrar este conversatorio podríamos concluir que esta disciplina tiene muchísimo que ofrecer, ¿no? Tanto a nivel de comprensión de los fenómenos políticos como la transformación de estos mismos. Muchachos, muchas gracias por todos sus aportes, por todos sus comentarios.